necesito una palabra de Dios y dispongo mi corazón para recibirla, creerla y vivir por ella. Dice así las Sagradas Escrituras, segundo de Crónicas 13:10. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana. Este era el proceso de lo que hacían los sacerdotes y los levitas. Y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro sobre sus lámparas, para que ardan cada tarde. O sea, era todo el protocolo dentro del tabernáculo, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros por jefe. ¿Cuántos pueden declarar que Dios está con nosotros por jefe? Amén. Si alguno tiene jefe, dice, no, yo no quiero saber de jefe. Bueno, Dios está con nosotros y es nuestro jefe, ¿ven? Dice, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Roboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espalda de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá, ¿qué hicieron? Gritaron con fuerza. Y así que ellos alzaron el grito. ¿Qué hizo Dios? Dios, esta palabra me encanta, desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Verso 16, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos, y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Señor, doy gracias por tu palabra. Reconozco que todo lo que tenemos y todo lo que somos te lo debemos a ti. Padre, en este día háblanos. Preparo mi corazón para recibir lo que quieras ministrar a mi vida, Señor, y declaro que algo poderoso harás en mí. En el nombre de Jesús. Y juntos decimos amén. Antes que tomes lugar, ya vi que algunos iban bajando ya. Dígale que tenga cerca, Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo pueden creer en este día? Puedes tomar tu lugar. ¿Sabes que pensar en el libro de Crónicas y en el libro de los Reyes y también en parte el libro de Samuel en el Antiguo Testamento es pensar en cómo se dio una dinastía de reyes en el pueblo de Israel? Y quizás todos conocemos que cuando hablamos de reyes hay un rey que sobresale en la escritura, y era un rey que no era muy alto y que venció a un gigante. ¿Se acuerda de él? Se llamaba David. Si tú piensas en un rey en la Biblia, dices David de una vez. Pero me llama la atención que David, que fue hijo de Isaí, supo manejar una relación de paternidad con Dios, aun cuando él tenía un padre. Y esto es interesante, porque a veces nosotros tenemos quizás un padre. Yo sé que hay gente que me dice, pastor, no me crié con papá, tuve pues esa situación en mi infancia, nunca conocí a mi padre, y quizás ha desarrollado una hermosa relación con Dios como padre e hijo. Pero en el caso de David, a mí me sorprende que él, teniendo una relación de paternidad con Isaí, supo desarrollar una relación de paternidad con nuestro Dios. Y esa relación de paternidad con Dios le ayudó a poder levantarse en medio de los errores de su vida. Y encontramos, cuando hablamos de David, un joven que comienza a reinar quizás a una edad inmadura para algunos, pero que ya estaba listo para Dios. A la edad de 30 años ya le estaba listo para lo que tenía que hacer. Y me llama la atención que cuando él le falló a Dios, y todos conocemos del fallo de David, vio una mujer en el balcón, la mandó a buscar, se acuesta con ella, manda a matar al marido. O sea, toda una historia como que no muy hermosa de la vida de David. A mí me sorprende que David no ocultó su error, no ocultó su falta, sino que confesó delante de su padre
lo que había hecho y haber confesado su falta, su error, trajo para su vida perdón. Y una de las cosas que yo evaluaba mientras preparaba este sermón es que la clave para que nosotros podamos ver la mano de Dios en medio de un error de nuestra vida es que podamos nosotros confesarle a Dios lo que hemos hecho, pedirle perdón a Dios, y Dios, que es bueno y maravilloso como Padre, tendrá bien darte una oportunidad para que te puedas levantar. A veces yo le pregunto a la gente, mire, preguntas que sé que no son cómodas, incomodan a algunos. Y le pregunto a alguien, de repente le digo, hey, ¿cuál es tu historia? ¿Qué Dios hizo por ti? Y cuando la persona dice, no, cositas que pasaron, historias del ayer, quedó atrás. Y Dios, gloria a Dios, Dios es bueno, gracias Señor, aleluya. Pero digo, ¿pero qué fue lo que hizo Dios? Y tiene de repente como vergüenza o pena o no se atreve a contar lo que Dios hizo en su vida. Me deja en tela de duda si en realidad ya superó eso que en un momento le ataba. Si una persona dice, pastor, yo soy honesto, tenía problema con el alcohol, Dios me perdonó, me limpió, me sanó y hoy testifico, Dios hizo una obra en mí. Tú dices, wow, Dios es poderoso. Pastor, soy honesto, dice alguno, ¿verdad? Pastor, yo tenía problemas con las faldas y no porque se las pusiera. Tenía problemas con la falda porque no podía ver a otra mujer que quería de una vez enamorarla, y pastor, ese era mi problema, pero Dios me ha ayudado y me he levantado y ahora le soy fiel a mi esposa. Y tú dices, gloria a Dios, Dios ha hecho una obra en su vida. Quizás otro dice, pastor, el problema que yo tenía era que yo no podía escuchar que se acercaba el miércoles o el domingo, y no por los cultos de la iglesia, sino por los numeritos de la lotería, pastor, y yo tenía que ver cuánto me gastaba ese día. Tenía su lucha, o el casino de repente. Pero cuando alguien lo confiesa y lo dice, sabes, esa fue mi historia, esa fue mi falta, me recuerda a David, porque David confesó y le dijo, Señor, perdóname, yo fallé. Y sabes, Dios, conociendo el corazón y la falta, otorgó el perdón a David para que se volviera a levantar. Cuando Dios está con nosotros y tú le hablas a él y le dices lo que pasa, Dios no cerrará la puerta, sino que abrirá abrirá la puerta para que te puedas levantar y puedas volver a alcanzar misericordia y favor de parte de él. Ahora, me llama la atención que David nos deja un bonito legado de rey, pero su hijo Salomón, que prediqué hace unas semanas atrás, lamentablemente no siguió el mismo ejemplo de su papá. En un comienzo lo hizo bien, pero en un final no terminó bien, entregado el corazón a las mujeres. Y hasta ahí el reino iba bien. Y te cuento todo esto para explicarte lo siguiente. Hasta allí el pueblo de Israel tenía un solo rey y era un solo pueblo. Diga conmigo, uno solo. Mira, no hay nada más poderoso que aprender a ser un solo pueblo, aprender a ser una sola casa, aprender a ser una sola familia. No, pastor, en la familia hay 5 pensamientos y cada uno hace lo que quiere. Aquí le voy a decir la verdad, no nos podemos unir, ¿sabe? Cuando aprendes, a pesar de las circunstancias, a unirte en una sola dirección, eso es maravilloso. En los días de David no hubo enemigo que David no derrotara, porque estaba el reino de Israel unido. Pero cuando llegó el nieto de David, te prediqué hace unas semanas atrás, llamado hermano, de verdad, no hagan que termine ya la prédica, por favor. Se llamaba Roboán. ¿Se acuerdan de Roboán? En Roboán la cosa se dañó. Y algo ocurrió que quizás muchos conocen y otros no conocen, y fue la división del pueblo de Israel. Diga conmigo, división. La división es un espíritu que persigue a la iglesia. La división es un espíritu que persigue a la familia. La división es un espíritu que sigue a los grupos. La división es un espíritu que sigue a los líderes. La división es un espíritu que sigue a las células, que sigue a las redes de trabajo. Siempre el enemigo ha querido traer división. ¿Qué hizo en el huerto del Edén? Está Eva y viene la serpiente y le ofrece un fruto. Le dice, no, Dios lo que no quiere es que tú seas más sabia, más inteligente. Y la mujer prueba el fruto prohibido y se establece una división. No había separación entre Dios y el hombre, y ahora se da una división. Viene el diablo y trae división en Roboán. Y el reino de Israel se divide en dos. Y sabe,
hay algo conocido bíblicamente que vas a encontrar repetidamente en Crónicas, en Samuel, en el libro de los Reyes. Y se habla mucho, y ya en esta historia lo estamos viendo, se habla mucho del reino de Judá y se habla mucho del reino de Israel. En esta historia, si no tienes este contexto que te quiero dar, de repente te enredarías y dirías, bueno, ¿cómo así que Judá venció a Israel, pero si era el mismo pueblo? Y tendríamos que conocer qué ocurrió. Lo que ocurrió es que Israel se dividió. Tengo una imagen que te muestra el reino dividido. Aquí está el reino dividido. Este era un reino y este que está acá marcado era otro reino. El reino del norte tenía 10 tribus de Israel. Cuando Roboán quería subir los impuestos, ¿se acuerdan? Y que él dijo que su dedo pequeño era más grande que los lomos de su padre. Van conmigo hilando lo que hemos venido predicando. Eso trajo una división. Diga conmigo, división. Y una casa dividida no prospera. Así que cuando el reino se divide, 10 tribus se quedan en el reino del norte y 2 tribus quedaron en el reino del sur. Las del norte se llamaban el reino de Israel o el pueblo de Israel. Y las del sur se llamaban el reino de Judá. En Judá estaba Judá y Benjamín, 2 tribus, y también los levitas. Y allá arriba en el reino de Israel se quedaron todas las otras 10 tribus de Israel. Ahora es como que dos hermanos se peleen. Y eran 12 y 2 se van para un lado y son amigazos. Y 10 se unen y hacen guerra. 10 hermanos contra 2 hermanos. ¿Me explico hasta ahí? ¿Va conmigo en la línea? Vamos a ver si es verdad. ¿En qué rey se dividió el pueblo de Israel? Ay, pastores que no tomen café. En Roboán, lo he predicado. Se divide el reino. Y una casa dividida no prospera. Quiero darte esto para que tengas un conocimiento de la palabra. Porque leer el libro de Crónicas, leer el libro de Reyes, sin tener este detalle, como que uno se enreda, ¿verdad? En la lectura. En la misma lectura que te mostré hoy, habla de Judá, habla de Israel. Tú dices, pero espérate, Judá, Israel, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pueblo de Israel estaba dividido y al dividirse, reino del norte, reino del sur, Panamá oeste, algo así para que más o menos te lo imagines. Y nos dividimos y los que vivimos acá del otro lado del puente somos los más poderosos de la tierra. Usted no se cree nada hoy. ¿Qué pasa? Crea algo por lo menos. Y uno dice, los que viven del otro lado del puente no son tan poderosos como los que vivimos. Digamos que nosotros somos Judá, el pueblo escogido del Señor. Unos 50 nada más. Somos el pueblo escogido del Señor. Ok, ya la estás captando. Tú eres Judá. Y los que estaban en Judá, ¿sabes qué hacían? Cumplían la palabra de Dios. Lo interesante es que cuando el pueblo se divide, los que estaban en el sector del norte cambiaron a Dios y trasladaron la fe, las creencias religiosas, cristianas, evangélicas, como tú lo quieras denominar, por lo pagano. Empezaron a adorar a otros dioses, se hicieron imágenes. Ellos cambiaron el orden de los cultos, cambiaron el orden correcto de adorar a Dios y se fueron en otra dirección. O sea, el corazón estaba listo para separarse de Dios. Pero Judá cultivó los valores y principios de la palabra del Señor. Y ahora, habiéndote dicho esto, te quiero transmitir 3 consejos. Primero, Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Dios está con aquellos que le sirven. ¿Y sabes por qué? A pesar de que Judá e Israel estaba dividido y todo lo que te he contado, al final Dios pudo respaldar su pueblo porque su pueblo le servía. Y te cuento lo que dice el versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 13 de Crónicas. Dice, pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Solo los descendientes de Aarón, mira lo que pasaba en Judá, solo los descendientes de Aarón sirven al Señor como sacerdotes y solo los levitas pueden ayudarlo en su trabajo. Ahora, pastor, ¿esto quién lo dijo? Quiero que recuerde, mire, voy a ir predicándole de muchos reyes en la Biblia. Primero está David, luego está su hijo
Salomón. Luego de Salomón está Roboam. Y ahora encontramos un cuarto rey que es el bisnieto de David, que se llamaba Abías. Diga conmigo, Abías. Y ahora encontramos a un rey Abías, que esto que leo en el versículo 10, o lo que tú lees en tu Biblia en el versículo 10, es como una especie de discurso. Y su discurso lo hace frente a 800,000 soldados del reino del norte y enfrente de 500,000 soldados del reino del sur. Así que cuando él da este discurso, está molesto porque sabe que el reino del norte deshonró a su papá Roboam, separándose en el reino, no obedeciendo. Y él quiere recalcar que el reino del sur, Judá sí ha permanecido en la palabra. Judá sí tiene siervos y sacerdotes. Pastor, pero ¿por qué lo dice así como con ese conceptito, esa palabrita ahí como extraña? ¿Qué pasó? Pues a mí hay algo que no me convenció de Abías. Y es que Abías era un medio cristiano. Y a veces yo me encuentro gente así que saben hablar de la palabra, pero que son medios cristianos en su vida. Pastor, ¿cómo? Sí. Cuando tú lees el capítulo siguiente, capítulo 14 de Crónicas, el hijo de Abías, dice la Biblia, que destruyó los lugares paganos que su papá tenía. Destruyó los lugares de culto falso. ¿Sabe cuánto tiempo duró Abías como rey? Solo 3 años. Tuvo este enfrentamiento y de ahí Dios se lo llevó. Porque a pesar de que él hablaba, y tú escuchas, tú lees esta porción de la escritura y habla, nosotros hemos sido fieles, no hemos abandonado a Dios. Tú escuchas, wow, tremendo cristiano, estaba todos los días en el culto, le servía al Señor en la calle, predicaba la palabra de Dios. Oh, era un testimonio en su casa y su familia. No, ese era medio cristiano. Así a veces tenemos gente que trata de alumbrar, trata de brillar, pero su luz no permanece, porque el que verdaderamente le sirve a Dios, sus frutos hablan por sí solos. Y a pesar de que él decía servir a Dios, no era fiel, pero la persona que le es fiel a Dios, Dios siempre le va a respaldar, le va a ayudar y le va a proteger. Ahora, la historia es tremenda. A mí me encantan estas historias de la Biblia, como el capítulo 13. Hay guerra, hay espada, hay batalla, esos eran de verdaderamente episodios que hay que hacer películas ahora en nuestro tiempo de textos como estos. Pero mire, me llama la atención de que a pesar de la infidelidad a Dios en el corazón del rey Abías, Dios le respondió su petición. ¿Y sabe cuánta gente a veces en medio de una situación difícil, conscientes de que no han sido fieles a Dios, le hablan a Dios y Dios los escucha y Dios les responde? Y quizás algunos queríamos, ¿verdad?, en ese concepto de Jonás, decirle, Señor, no me parece justo que tú perdones a Nínive y Nínive está perdido y Nínive no se porta bien. Y Dios dice, yo los amo. Por encima de sus faltas y sus errores yo los amo. Pastor, pero ¿cómo Dios le respondió a la hermana tal? No se congrega, no va al grupo, no diezma, no ofrenda. Yo no sé cómo tú sabes todo eso, ¿verdad? Porque cuando alguien sabe todas esas cosas, usted está más pendiente de los demás que de su propia vida y de seguir a Dios y de serle usted fiel al Señor para que Dios lo ayude a usted. Y usted está viendo, ¿por qué Dios a ella sí y a mí no? Casualmente por eso, porque deja de ver lo que otro hace y concéntrate en amar a Dios con tu vida, entregarte completamente para que Él te pueda bendecir a ti. ¿Aló? Ahora, pastor, ¿y entonces qué pasó? Bueno, esto era lo que a mí me sorprendía. El tipo era medio cristiano. El tipo no era entregado completamente. Se para y dice, nosotros sí somos fieles, nosotros sí servimos. Y mire, le voy a decir la verdad, estas son las preguntas que le haremos a Dios, que no comprenderemos y le diremos, Señor, pero ¿cómo tú respaldaste a ese tipo? Si ese tipo tenía altares paganos, si ese tipo no estaba bien. Pero ¿sabes qué tiene Dios? Él sabía que el pueblo sí lo amaba. Y que aunque su rey estaba torcido en su corazón, el pueblo lo amaba a él. Y mire, hay algo, todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Esta historia de Israel dividida me muestra algo. Todos somos hijos de Dios, pero a veces hay hijos que honramos al Padre, somos fieles, le servimos, le bendecimos. Pero también hay hijos que son hijos que no honran al Padre, que no son fieles y que hacen lo que el montón hace.
Cuando le contaba anoche a mi esposa de lo que iba a predicar, me dijo algo, ¿verdad?, que me encantó. Y me dijo: de todo lo que tú me cuentas, me dejas saber que uno no puede seguir lo que el montón hace, porque cuando haces lo que el montón hace, no te va bien. Le dije: sí, exacto. ¿Sabes? Todos los que se fueron para allá arriba, las otras 10 tribus que no querían pagar más impuestos, que decían eres malo, y mataron al cobrador de impuestos, el reino del norte. ¿Sabe qué pasó con ellos? Triste y lamentablemente en esta historia, cuando este hombre que no estaba bien, pero le creyó a Dios y le dijo: Señor, tú vas con nosotros, empezó a declarar que Dios estaba con ellos. Se manifestó Dios porque había un pueblo que le amaba. Yo no sé cómo llegaste a este lugar, yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo está tu familia, pero algo te puedo decir: si tú todavía confías que Él es tu Padre y crees que eres hijo de Dios, por encima de las faltas y errores de nuestra vida, Dios tendrá misericordia de ti, te demostrará: yo estoy contigo. Dices amén conmigo. Dígale al que tenga cerca: no vayas a donde está el montón. Tú dígale: haz la diferencia. Y quisiera declarar para alguien el día de hoy: yo no sé si tú has servido a Dios por muchos años. No sé si tú eres de aquellos que le has sido fiel al Señor por muchos años. Pero si tú eres de aquellos que has sido fiel a Dios por muchos años y dices: pastor, yo quisiera hablar como habló este hombre y decirle a Dios muchas cosas y que Dios me respondiera. Bueno, yo quiero decirte: Dios hará memoria no solo de tus ofrendas, Dios hará memoria de tu fidelidad. Y no hay algo más grande que Dios recuerde cuán fiel he sido para Él. Pastor, un día decidí dejar las cosas que me ataban y seguir a Dios y le he sido fiel. Bueno, tranquilo, pastor, pero es que estoy pasando pruebas. Yo lo sé. Pastor, pero es que estoy pasando por situaciones difíciles. Yo lo sé. Pero sabes, yo puedo creer también que aquellos que le han sido fiel al Señor, Jehová mostrará de su bondad y de su misericordia. Y en aquellas cosas que tú necesitas respuesta, Dios te va a sorprender grandemente. Mira, Dios es tan bueno. A veces hay sorpresas que llegan. Sé que hay gente que ya está clara de lo que estamos celebrando este mes, 15 de diciembre, fiesta de primicias. Y hace un tiempo me ocurrió con alguien que me dijo: pastor, tomé un sobre de primicia. Ah, qué bueno. Pastor, pero no tenía nada que echarle al sobre de primicia. Y le dije: pero tú estás creyendo que Dios te va a sorprender. Y me dijo: sí, Dios sabe que yo le amo y que le he sido fiel. No tengo nada, pero algo va a pasar. Y luego cuando llegó la fiesta de primicia me dice: pastor, Dios proveyó, mira que salió un negocio, cerramos algo. Bueno, eso es lo que va a pasar. Cuando tú le crees a Dios, Dios ve tu fidelidad, Dios te sorprende y te dice: es que yo estoy contigo, con tu casa, con tu familia, con tus hijos, con todo lo que tienes. ¿Dices amén conmigo? Ahora, verso 15, ahí en su Biblia, léalo conmigo. Entonces los de Judá, a ver si me entendieron o me expliqué. ¿Quiénes eran los de Judá? ¿Los de arriba o los de abajo? ¿Eran los de la ciudad o los del West? Los del West, listo, ya la entendieron. Este pueblo es muy inteligente. Entonces los del West. ¿Usted está leyendo? ¿Qué va? Entonces los del West, como 30 la están captando. Entonces los del West, una cuarta por los que siguen dormidos. Entonces los del West gritaron con fuerza. Y así que ellos alzaron el grito, ¿qué hizo Dios? Dios Yo sé que esta palabra suena como muy fuerte, pero a mí me encantan estas palabras cuando las encuentro en la Biblia. Porque cuando tú buscas en el original, lo que es desbaratar, es desbaratar. Me acuerda cuando el Señor habla en la Escritura que cuando estás en las manos del alfarero dice que Él hace la obra nueva. Bueno, a veces Dios te tiene que tomar y te tiene que desbaratar, pero también agarra a tu enemigo y lo desbarata. Cuando se levantó contra ti, Dios sabe desbaratar a los que vienen en tu contra. Dice: y Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías. ¿Quién era Israel? Los del norte. No, deje de estar diciendo que los de la ciudad. Eso es cosa acá entre nosotros. Le di un ejemplo para que la captara. Los de la ciudad son, no vaya a decir eso usted. Los de la ciudad Dios los va a desbaratar. No, los de arriba, los del norte, todo Israel delante de Abías
y de Judá. Me encanta esta frase. Desbarató. Desbarató es como cuando pensamos en Jesús muerto en la cruz del Calvario y dice el diablo, lo desbaraté. Y estaba reído el diablo, lo desbaraté. Y hizo una fiesta grande en el infierno por 3 días. Y allá abajo había rumba, había de todo, guaro, cigarro, droga, había de todo en el infierno. Y estaban celebrando y a los 3 días de repente escuchan que la piedra se estremece. Y el que ahora queda desbaratado es el diablo. Porque le dice Jesús, ¿dónde está muerte tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria. ¿Sabe? Dale el aplauso al Señor. Pastor, esto está buenísimo, desbarató, sí, lea el 12. Y he aquí Dios está con, sigue hablando el rey Abías, recordemos, este era medio cristiano, está clarito. Y he aquí, dice el Dios está con nosotros, lo creyó. Es que a veces hasta el más inconverso, si le cree una palabra a Dios, Dios ve la fe y puede darle el milagro que requiere, el milagro que necesita. Dijo él, y he aquí, Dios está con nosotros por jefe y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. No, pero Jeroboam era más vivo. Dice, Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, ¿quiénes eran los de Judá? Los del West. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante. No sé si a veces te has encontrado en esta. Tienes una prueba de frente que cuando miras atrás hay otra prueba también esperando atrás. Bueno, Judá dice, ya los tenemos de frente, vamos a pelear contra los de Israel, la otra tribu, la del norte. Y dice el Señor, ahora cuando miran atrás, hay pelea también atrás. Me recuerda lo que predicaba el pastor Eduardo en la vigilia. Estoy atrapado, tengo problema adelante, tengo problema atrás. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que cuando ellos se sintieron así, dice, clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y cuando clamaron y se dio el grito, Dios desbarató a sus enemigos. Yo sé que todos nos emocionamos con esto. Desbarata a mis enemigos. Pastor, Dios va a desbaratar a la vecina. Juegue vivo con lo que está juzgando, por favor, ¿oyó? Pastor, Dios va a desbaratar a ese chiquito. Juegue vivo con lo que está diciendo. Aquí hablo del enemigo, Satanás, el diablo. Los enemigos de Israel en ese momento de Judá eran sus hermanos israelitas, pero se habían apartado de Dios. Pero cuando pensamos en que Dios desbarate algo, tenemos que entender que Dios actúa cuando nosotros clamamos. Y el pueblo de Judá clamó. ¿Estás pasando por una prueba? No llores solamente. Está bueno que le derrames a Dios tus lágrimas como hizo Ana en el templo cuando quería un hijo. Está bien, derrámale tus lágrimas, pero no solo vale que llores, también vale que tú le clames a Él. Y hay veces que el clamor es muy corto, hay veces que la gente nada más dice, ay Señor, ayúdame, ya no. Hay veces que le tienes que decir, Padre, necesito que me ayudes con este hijo, necesito que me ayudes con esta enfermedad, necesito que me ayudes en mi vida financiera, necesito que me ayudes en el negocio, necesito que me ayudes con este empleado, este colaborador, necesito que me ayudes en mi matrimonio, en esta casa, necesito de tu ayuda, Señor. Cuando tú clamas de esa manera, sabes, Dios te va a responder y va a entregar lo que tú has pedido. Quiero creer hoy que si hay deuda en tu vida, Dios va a desbaratar esa deuda en el nombre de Jesús. Pastor, pero ¿cómo así? Ya no voy a tener que pagar más. Dios te va a proveer para que canceles y ya no te vuelvas a endeudar. Porque el hecho de que salgas de una no es para que ya entres en otra. Es para que disfrutes de la plenitud, de la prosperidad, de lo que Dios hace por ti. Quiero declarar en tu vida que si hay vicios por los cuales te atan y no te dejan salir adelante, en el nombre de Jesús, Dios desbaratará esos deseos de alcohol, de drogas, de malos vicios. En el nombre de Jesús se desbaratan esos vicios dentro de ti.
Quiero creer que Dios va a desbaratar toda enfermedad que haya en tu vida. Pastora, estoy pasando por una enfermedad muy difícil. Bueno, yo creo en el nombre de Jesús que Jehová de los ejércitos, cuando tú le clames a Él, desbaratará toda dolencia, desbaratará todo tumor, desbaratará toda enfermedad, desbaratará todo lo que se ha levantado, y creas al cielo que Jehová de los ejércitos irá contigo. Declárale al que tenga cerca y dígale: el Señor desbaratará toda enfermedad. Dígale: toda ansiedad. Dígale: toda deuda. Dígale: toda cadena de maldición se desbarata en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo recibe y lo cree en este día? Dale el aplauso al Señor. Que están dormidos, dicen amén. Que ya se despertaron, dicen amén. ¿Qué pasó? Santo Padre. Ayúdame, Enrique, al piano para despertar a la gente. Segunda de Crónicas 13:16. Cierro esta historia. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá. Los hijos de Israel era el reino del norte. Delante de Judá los del reino del sur. Y Dios los entregó en sus manos. Pastor, es como triste que hermanos entre ellos se hayan tenido que eliminar. Es triste. Es triste que a veces de una misma casa tienes uno que ama a Dios y tienes otro que entre más oras por Él, más se aleja de Dios. Es triste. Pastor, entonces ¿qué hago? Me voy para el reino del norte para estar bien con mis hermanos, bien con mi familia. Pastor, viene la Navidad, viene el Año Nuevo, se van a reunir. Ya están mandando fotos del romponche que van a conseguir, bien ron, más que el ponche. ¿Aló? ¿Qué hago, pastor? Está en tus manos decidir si te vas para el reino del norte o te quedas en el reino del sur, donde están los que aman a Dios. Para mí fue muy doloroso encontrar esta parte de la lectura, porque eran hermanos matándose contra hermanos. No es fácil. Ver que tu familia se aleja de Dios, ver que oras por un hijo y tú estás doblando rodillas, y entre más oras por él, más alejado está del Señor. Y tú dices: pastor, siento que hay una brecha, cada vez se hace una brecha más grande. No es fácil. Pero sabes, entre más tú le creas a Dios, y aunque tú veas que no ocurre nada, tranquilo, tarde que temprano Jehová de los ejércitos demostrará que Él te va a ayudar, Él te va a apoyar, porque tú le has creído a Él. ¿Sabe? Huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y el rey Abías y toda Judá hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos del reino del norte de Israel. Dice: murieron 500,000 hombres escogidos. Dice el 18: así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron. Y esta es la única razón por la que prevalecieron: porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Repito, se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. ¿En quién te apoyas? Pastor, yo tengo un amigo, yo me apoyo en mis amigos. Está bien. Pastor, yo tengo a mi mamá y mi papá que siempre me ayudan, pastor, gracias a Dios, siempre me dan la mano, me ayudan para la casa, el carro, el súper. Tú eres un nini, pues, tú eres un nini. Aleluya. ¿Aló? ¿En quién te apoyas? Pastor, yo me apoyo, tú sabes, yo tengo un compañero que, bueno, estamos en unos negocios ahí bien humildes, bien sencillos. Siempre tenemos efectivo, pastor, siempre tenemos efectivo, siempre estamos libres. Cuidado, ¿en quién te estás apoyando? ¿En el dinero? ¿En el dinero fácil?
¿En qué te apoyas? Sabes, Judá no se apoyó en más nadie que en el Señor. A veces en nuestra vida nosotros queremos que todo marche bien, pero sacamos a Dios de la ecuación. Si yo saco a Dios de la ecuación de mi casa, perdón que diga esto así, todo se daña. Si saco a Dios de la ecuación del trabajo que hago para Él, todo se daña. Si sacas a Dios de la ecuación del negocio, se va a dañar el negocio. Porque hay gente que a veces no ha entendido que lo que tiene no es porque tuvo la capacidad de hacerlo, sino porque Dios ha estado con ellos. Y mientras han honrado, han servido y han sido fieles a Dios, Dios los ha sustentado. Mira, a mí me impacta ver hermanos de nuestra iglesia que a pesar de que decían un año difícil, un año que va a ser horrible, un año que se van a quebrar muchos negocios, hay gente que permaneció, hay gente que me decía: pastor, yo le sigo creyendo a Dios, este negocio me lo dio el Señor, y él y yo y yo y él, y vamos para adelante, y Dios no nos va a dejar solo. Y hasta la fecha levantan bandera al cielo y dicen: Jehová ha sido bueno, Jehová nos ha sustentado. Apóyate en el Dios de tus padres, en el Dios todopoderoso. Mire, este año mi esposa y yo vimos un hermoso milagro en la educación de nuestra hija más pequeña. Un hermosísimo milagro. Mis hijas más grandes, cuando estaban pequeñas, Dios me dio la oportunidad de tenerlas en un colegio donde aprendieron un buen inglés. Pero luego, cuando cayó la pandemia, muchas cosas cambiaron en la economía y tomamos la decisión de retirarlas de ese colegio, cambiarlas a un colegio más económico para poder llevar los gastos del hogar. Pero ellas sacaron la oportunidad de hablar inglés. Cuando Vicky le toca ingresar a la escuela, mi hija más pequeña, mi pensar era: si a las más grandes le di esto, lo justo es que a la más chiquita hay que darle lo mismo. Ese era mi pensar. Pero mi cartera decía: es lo justo, pero no es real. Así que no se pudo. Empezó la escuela y no era el inglés que esperábamos. Yo no pude aprender inglés de pequeño, estudié en escuelas públicas, nunca. Yo vine a ver inglés en primer año de la escuela, en séptimo grado. Ahí fue que vine a ver el verbo to be. No entendí el to be ni el to go, pero ahí vamos, ¿verdad? Y dije: no quiero por lo menos como padre dejarle a mis hijas que tengan la oportunidad de hablar una segunda lengua, y el inglés. Y sabe, este año nos llamaron de un colegio muy, muy bueno, privado, y me dijeron: señor Aguirre, si usted trae los documentos, puede concursar para que su hija califique una beca en nuestra escuela. Y yo dije: ¿será? Vino la duda. Yo no voy a llevar ni un papel, ganas de molestar, llamando para molestar. Se van a burlar de mí. Iban a preguntar: ¿qué, dónde trabaja? ¿Qué es una iglesia? ¿Qué, cómo hace? ¿Qué? La duda. Pero algo me dijo: llévalos. Y llevé los papeles. Me llamaron, me hicieron un montón de preguntas. Y una semana antes de que la escuela iniciara este año escolar, ya tenía a mi hija en otra escuela matriculada. Y dije: no me la gané, no me gané la beca, no me la gané. 5 días antes me llamaron para decirme: señor Aguirre, su hija se ganó la beca para estudiar en nuestra escuela. ¡Wow! Y dije: no. Yo me tocaba: no. Esto no es cierto. Y dije: bueno, pero tengo que pagar la matrícula. Señor Aguirre, nosotros le vamos a cubrir toda la matrícula. Gracias. Y dije: bueno, está bien, una menos. Y lo de la cuota de admisión, mi señor Aguirre, nosotros vamos a cubrir la cuota de admisión. Gracias. ¿Y cómo va a ser la mensualidad? Señor Aguirre, usted va a pagar menos de la tercera parte de lo que cuesta la mensualidad. Pero por favor, solo lleve los documentos, matricule a la niña, que ella va a iniciar. Señores, Dios nos respondió. Victoria es inteligente, ya está hablando su inglés, hermano, bien, va mejorando. Y yo dije: bueno, pero el milagro es por un año. Gracias, Señor. Proveíste los cuervos para un año. Gracias, Padre. Pero en octubre de este año, cuando la escuela empezó a decir: matriculen, dije: bueno, nos cambiamos de colegio. Gracias, Señor.
Fue buena la experiencia, algo aprendió la niña, a Dios sea la gloria. Pero en octubre me mandaron un correo diciéndome: señor Aguirre, solo llene un formulario, usted no tiene que pagar matrícula, su hija ha sido aceptada para el año lectivo 2025. La beca continúa. ¡Oh! Y dije: Señor, definitivamente tú estás con nosotros. Pastor, pero lo suyo no era como el anhelo de algo en su corazón. ¿Sabe cuántas cosas hay en el anhelo de un padre por sus hijos? ¿Sabe cuántos anhelos tiene el Padre por ti? ¿Sabe cuántos sueños tiene Dios para ti? Y quizás tú has dicho: no, Dios no los va a entregar, Dios no me va a dar ese carro, Dios no me va a dar esa casa, Dios no me va a dar el trabajo, Dios no va a dejar que este negocio se levante. No, Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está con nosotros, y mientras tú puedas apoyarte en Él, no importa el reto de la prueba, declaro y creo en el nombre de Jesús que Dios proveerá todo lo que haga falta en tu vida. Ponte de pie conmigo, por favor. Que ya